Maestre, un tiempo de 3 minutos. Muy buenos días. Imaginaba que íbamos a hablar de este tema y me parece bien hacerlo y empezar con esta cuestión. Lo primero de todo, señores del Partido Popular, es que resultan repulsivas y repugnantes sus risas y sonrisas cuando se habla de agresiones sexuales, cuando se habla de víctimas, cuando se habla de cuestiones tan importantes como estas que estamos tratando aquí. Guarden silencio, por favor. Esas risas que siguen ustedes exhibiendo desde la bancada del Partido Popular. Esas risas que son vergonzosas por parte de los diputados del Partido Popular. Lo segundo, señor Almeida, usted decidió desde el primer momento, en el primer tuit que usted publicó, convertir el caso de una agresión sexual en un caso contra el movimiento feminista. Un caso contra el movimiento feminista, un caso contra los partidos de izquierdas, un caso contra mí, un caso contra las dirigentes de los partidos de izquierdas. Usted viene aquí hoy a atacarme a mí, usted viene hoy a atacar al feminismo, a atacar a los partidos de izquierdas. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio, por favor. Señora Maestre, le voy a dar 10 segundos más. Guarden silencio, por favor. Usted viene aquí a hacer un caso contra el feminismo y yo les digo a los señores del Partido Popular que en una cuestión así todos tendríamos que ser serios, que lo que el feminismo ha defendido precisamente es que el machismo, que las agresiones sexuales, que las actitudes patriarcales son transversales a todos los partidos. Que les recuerdo algunos nombres, que creo que no tienen ustedes demasiado claros. Le recuerdo el caso Nevenka, que fue el caso en el que el Partido Popular intentó ocultar una agresión sexual de un alcalde a una concejala del Partido Popular. Pero también le recuerdo el caso de Juan Carlos Fernández, del Partido Popular, el caso de Daniel Serrano, del Partido Popular, el caso de Julio de España, del Partido Popular. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Guarden silencio. Casos que asúmanlo ustedes, porque es exactamente lo de que defendemos las feministas. Lo que defendemos las feministas es que los agresores y los machistas están en todas partes. Y la diferencia, señores del Partido Popular, que están ustedes muy nerviosos, que se tranquilicen un poco y me dejen hablar, porque yo estoy muy tranquila, señores. Señora Estrada, guarde silencio. Porque yo estoy muy tranquila, señores del Partido Popular, porque la diferencia entre un partido de izquierdas y un partido de derechas no es cuántos machistas hay en él, es cuántas feministas se pelean para echar a los machistas en cuanto saben de la primera agresión, de la primera actitud. Esa es exactamente la diferencia entre nosotras y entre ustedes. La diferencia entre nosotras y ustedes es que se pasaron años tapando el turno de palabra del Partido Popular. El alcalde de Madrid por un tiempo de 3 minutos. Hombre, teniendo en cuenta que me he pasado toda la intervención con una pandilla de hooligans gritando, me parece que me merezco terminar la intervención con un poquito de calma. Ya le hemos dado 10 segundos más. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 3 minutos. Guarden silencio. Señora Estrada, guarde silencio y no me haga llamarle al orden. Muchas gracias, señor presidente. Señora Maestre, lo repugnante no es la reacción del PP, sino su silencio durante todos estos años con Íñigo Errejón. Lo verdaderamente repugnante es que ustedes lo sabían y le encubrieron. Lo verdaderamente repugnante es que ustedes no han actuado así para proteger a las víctimas, sino para protegerse a sí mismas, para protegerse a Yolanda Díaz, a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a usted como máxima responsable de Más Madrid. Si hubieran ustedes querido proteger a las víctimas, no hubieran encubierto, como han encubierto durante tanto tiempo, las conductas de Íñigo Errejón. Y solo han condenado a Íñigo Errejón cuando sabía que se las llevaba a ustedes por delante. Si no hubiera sido porque se las llevaba por delante, le hubieran seguido encubriendo, señora Maestre. Eso es lo verdaderamente repugnante. Y si este caso
no hubiera afectado a Íñigo Errejón, sino a un diputado del Partido Popular, me ratifico, el movimiento feminista que usted representa estaría en las calles desde hace 4 días. Estaría inundando las calles, como ustedes dicen, desde hace 4 días. Pero en vez de inundar las calles, Señora Maestre, ya ha tenido 3 minutos. Encubriendo tanto Mónica García, Yolanda Señora Maestre, señor Peña, ni Yolanda Díaz, ni Mónica García, ni usted merece seguir en política. Señora Maestre, guarde silencio. Ninguna de las 3 merece seguir en política. Señor López Rey, guarde silencio. Señor alcalde, un momento, por favor. Señor alcalde, un momento, por favor. Señora Maestre, señor López Rey, a todos los concejales, no vamos a consentir que este pleno se convierta en un circo. Así que guarden silencio y dejen al alcalde o a la persona que esté en el turno de la palabra hablar. Continuamos. A sí mismas que antes que a las víctimas. Y eso lo sabemos ya todos. Y ahora vamos a hablar de las viviendas de uso turístico, porque vamos a hablar de cuestiones que afectan a los madrileños, como el tema de la vivienda de uso turístico, y por eso les digo que dentro de 2 semanas vamos a presentar el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la ciudad de Madrid, que lo que persigue es generar más vivienda en el centro de Madrid y también regular de manera definitiva las viviendas de uso turístico. Y por eso se van a prohibir las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios en el ámbito de la P001 en la ciudad de Madrid. Vamos a permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en edificios residenciales en el centro de Madrid, siempre que estén destinadas a viviendas de carácter asequible, y al mismo tiempo vamos a permitir el incremento de edificabilidad para poder transformar edificios en edificios residenciales. Porque nosotros, en vez de preocuparnos por nosotras mismas, como usted diría, y por proteger a agresores sexuales, nos preocupamos por proteger a los madrileños y por generar políticas de vivienda en la ciudad de Madrid. Igual que también vamos a prohibir en los principales ejes comerciales la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico para preservar la identidad de los barrios y para preservar el pequeño y mediano comercio. Y esto, señora Maestre, es política de utilidad, política de altura, política al servicio de los madrileños y no política para sobrevivir en política, pero en política en minúsculas, que es lo que ustedes han hecho a lo largo de los últimos años, protegiendo a Íñigo Errejón. Así que permítanme que se lo vuelva a decir, dimita Yolanda Díaz, dimita Mónica García y dimita usted. Muchas gracias. Señor secretario, continuamos. Punto número 4 del orden del día. Pregunta. Continuamos. Pregunta número 2024-0927. La formula el concejal don Francisco Javier Ortega Smith Molina, portavoz del Grupo Municipal Vox. La dirige al alcalde. Guarden silencio, por favor, que está hablando el señor secretario. Señor secretario, continúe. Interesando conocer, comillas, si este ayuntamiento seguirá las recomendaciones del Grupo Municipal Vox y evitará Guarden silencio. Guarden silencio. Está hablando el señor secretario. Guarden silencio. Continúe. Y evitará elevar el texto sobre la Ley de Capitalidad para su tramitación en el Congreso de los Diputados mientras Sánchez permanezca en el Gobierno y controle con sus socios el Congreso de los Diputados. Cierre de comillas. Tiene el turno de palabra por el Grupo Municipal Vox el señor Ortega y un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. La damos por reproducida. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Doy por reproducida la respuesta al pleno anterior. Tiene el turno de palabra el señor Ortega por el Grupo Municipal Vox. Tiempo de 3 minutos. Borrador de la Ley de Capitalidad. Señor alcalde, firma usted el decreto el 27 de septiembre del 23 para constituir una comisión para la reforma de la Ley de Capitalidad. Lo primero que hace es excluir al resto de los grupos de la oposición, aquellos que representamos a más de la mitad de los madrileños que han votado por alguna opción política, a los que no nos permite participar. No sabemos muy bien por qué. Debe ser porque no nos tiene que interesar la futura ley de capitalidad. Vox lo ha dejado muy claro desde el principio. Madrid necesita reformar su ley de capitalidad para que el nuevo régimen jurídico pueda contener todas aquellas competencias que nos son necesarias
por ejemplo, recuperando competencias impropias que estamos asumiendo financieramente, que estamos pagando, pero que pertenecen legalmente a la Comunidad de Madrid, para tener una financiación acorde con las necesidades y de acuerdo con esas competencias y para poder tener la plantilla y el personal necesario para poderlas ejecutar. Vox, este grupo municipal, viene advirtiendo que se corre un altísimo riesgo de tramitar en estos momentos esta nueva ley de capitalidad, porque el Congreso de los Diputados está controlado por una mafia, por una banda que dirige Pedro Sánchez y sus secuaces, esos con los que jamás iba a pactar, los separatistas, los golpistas, los filoetarras, con los que controla, y se lo dice un diputado nacional, además de concejal, con los que controla todas las comisiones y la inmensa mayoría de los plenos, salvo cuando los socios le presionan un poco más y en alguna votación le dejan vendido. Y esto es un verdadero peligro, porque se nos puede volver, en vía de enmiendas, ese borrador que se eleve al Congreso como un auténtico boomerang, pero no contra usted, que sería lo menos importante, ni contra su grupo, un boomerang contra los intereses de Madrid. Por eso nos preguntamos, ¿por qué esa falta de transparencia? ¿Por qué ese interés en que los grupos de la oposición no podamos conocer desde el minuto cero qué es lo que se está pretendiendo con esa ley de capitalidad? Pero la segunda pregunta viene de suyo. ¿Cómo se atreve a elevar una ley de capitalidad o un borrador al Congreso de los Diputados controlado por Sánchez? Solo habría una explicación: que tenga usted con su grupo parlamentario en el Congreso algún tipo de pacto con el grupo parlamentario socialista que le garantice en cierta medida un posible o presunto resultado. Yo lo desconozco, pero yo me lo preguntaría. ¿Cómo se atreve a elevar un borrador de ley capitalidad a un Congreso que no controla y, por tanto, cuyo resultado es no solo incierto, sino peligrosísimo? Pero es que esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió en el 2006 con la actual ley de capitalidad que firmaron su antecesor del Partido Popular, el señor Gallardón, con Rodríguez Zapatero, siendo, por cierto, concejal en este mismo hemiciclo el señor Pedro Sánchez. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Ortega, es que me vuelvo a reiterar en lo que le dije en el pleno anterior. Está claro que usted, a pesar de cobrar sueldo y dietas, como lo quiera llamar, la verdad es que no trabaja el doble, sino que trabaja menos de la mitad, porque usted no ha hecho una sola pregunta al alcalde, salvo la que hizo en el pleno pasado, y para la segunda que hace repite exactamente la que hizo en el pleno pasado. Y todo con la convicción, en mi opinión, de tratar de desprestigiar el borrador de ley de capitalidad incluso antes de conocerlo, porque sí, los grupos de la oposición van a conocerlo. Pero mire, por mucho que a usted le moleste, que se veía de vicealcalde, porque insisto, usted se veía ya de vicealcalde, los madrileños nos otorgaron al Partido Popular la responsabilidad de ser gobierno, y el gobierno es a quien le corresponde llevar a cabo los trámites necesarios para elaborar el borrador de ley de capitalidad. Y a la oposición, por supuesto, va a tener participación, pero no es lo mismo la responsabilidad del gobierno que de la oposición. Y por tanto, señor Ortega, nosotros hemos trabajado a lo largo de todo este año para poder tener ese borrador, que, insisto, será trasladado a los grupos municipales en fechas próximas para que obviamente puedan hacer todas las aportaciones que usted considere convenientes, porque tengo que cumplir el compromiso, y el compromiso es elaborar ese borrador, es hacerlo y, por tanto, estar en condiciones, en su caso, de poder elevarlo al Congreso de los Diputados. Obviamente, nosotros pretendemos que salga adelante con el mayor consenso posible y, por tanto, que en la medida de lo posible sea la mejor ley para la Ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso? Es obvio que es difícil poder decirlo. Es obvio que no es menos difícil, y en esto coincidimos, que nuestra confianza en el Gobierno de Pedro Sánchez es escasa a efectos de la tramitación. Pero no es menos cierto que no deja de ser irónico que el mejor sostén de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, es decir, el mejor sostén del peor gobierno posible, que es Vox, sean los que nos adviertan de los peligros. Porque yo le pongo un ejemplo, señor Ortega. Si no hubiera sido por Vox, no habría regulación de los fondos europeos y no podrían estar dilapidando los fondos europeos como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Que ustedes nos acusen de una eventual connivencia con el Gobierno de Sánchez a cuenta del borrador de una ley que todavía ni siquiera ha sido aprobado en el ámbito interno del Ayuntamiento, mientras fueron ustedes los que posibilitaron con su voto / negligencia que Pedro Sánchez aprobara la regulación de los fondos europeos, pues entienda que tan poca confianza nos da Pedro Sánchez como poca confianza nos da Vox en estas cuestiones. Así que lo único que le digo es tranquilidad,
céntrese en otros temas, que no viene mal trabajar por los madrileños y no únicamente trabajar para sí mismo. Vamos a ver entre todos ese borrador de la ley de capitalidad, tratemos de que sea la mejor ley de capitalidad posible y luego habrá que tomar las decisiones que haya que tomar. Pero vayamos paso a paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos.